Buenas tardes y bienvenidos a Calvary ATX, Calvario ATX, Calvario en el centro de Austin. Si esta es su primera vez acá en Capilla Calvario, simplemente se llama la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo, para equiparlo como discípulo de Jesucristo para impactar al mundo alrededor de usted. Ahora, si usted no conoce a Jesucristo, nuestra oración es que a través de la enseñanza de su palabra seas transformado radicalmente por su gracia, tengas la paz de Dios el Padre y se llenes y seas guiado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ok, anuncié antes que este verano nos iban a dar la oportunidad de pausar, de tener que hacer el desmontaje, pero así cambian los planes. Hoy después del servicio español hay que desmontajar. Ok, el título de nuestro mensaje hoy en día, vamos a estar en Romanos capítulo 13, versículos 8 al 14, y el título es ¿qué es lo que realmente importa? Pero antes de entrar a nuestro estudio, primero, la promesa de hoy, 160, que viene de Santiago 1, versículos 2 y 4, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas o tribulaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más, tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las pruebas y los desafíos nos llegan a todos, pero Dios nos da esta promesa. Él las usa para fortalecer nuestra fe y producir paciencia. No está moldando en cada temporada. Sea lo que sea que estés enfrentando esta semana, recuérdese esto: Dios está obrando en medio de ello. Confía en Él, que Él lo usará para tu bien y para su gloria. Amén. Oremos antes de entrar a nuestro estudio. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por estar acá, tener un lugar a poder reunirlos, Señor. Padre, aunque haya poquitos o muchos, lo importante es que vengamos en tu presencia, Señor, buscándote como una familia, buscando tu presencia, buscando tu palabra, buscando tu voluntad en nuestras vidas. No solamente en experiencia, Señor, pero buscándote en verdad y buscándote cómo ser más como tú y menos como nosotros. Cómo caminar en el poder del Espíritu Santo y su fruta, amor. Padre, te damos todas las gracias a ti. Bendice nuestro tiempo y invitamos a tu Espíritu Santo que venga en este lugar y transforme corazones, transforme nuestras vidas y los guíe y los ayude a entender lo que tienes para hoy, para nosotros hoy. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, la semana pasada vimos lo que significa vivir bajo la autoridad terrenal. Pablo nos recordó que aun cuando los gobiernos están quebrantados o los líderes no son decepcionados, o los líderes nos decepcionan, Dios sigue en el trono. Nos sometemos cuando podemos, nos mantenemos firmes cuando debemos y vivimos como ciudadanos de un reino superior, representando a Cristo en cómo hablamos, cómo actuamos y cómo honramos a quienes están en autoridad. Pero hoy, al continuar en Romanos 13, la segunda parte, versículos 8 al 14, Pablo cambia nuestro enfoque. De cómo responder al gobierno, ahora nos lleva a cómo respondemos a los unos a los otros.
De la responsabilidad pública a la responsabilidad personal. De cuestiones de ley y impuestos a una pregunta más profunda. Lo que realmente importa es cómo vivimos cada día. Porque no importa quién está en el poder, ni lo que digan los titulares, hay una deuda que nunca terminamos de pagar. ¿Sabían eso? Un llamado que permanece con nosotros hasta el día en que veamos a Jesús en los cielos. Es el llamado a amar. Y más allá de eso, Pablo nos exhorta a despertar, a vivir con urgencia y esperanza, a vestirnos del Señor Jesucristo y desechar las obras de las tinieblas. Eso es lo que vamos a ver hoy al abrir Romanos 13. Por favor, leamos juntos el versículo 8 al 14. Romanos capítulo 13 dice: No debas a nadie nada, sino el amor es uno a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y eso, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Deshacemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como el día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivicias, no en contiendas y en envidia, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveerás por los deseos de la carne. Acá Pablo comienza esta sesión con un recordario poderoso. Lo que realmente importa es cómo vivimos como creyentes. Escribe acá en el versículo 8, no debas a nadie nada, sino el amor es uno a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí es donde comenzamos hoy. El amor es la deuda continua que estamos llamados a pagar. Es la deuda que debemos. Algunos toman este versículo fuera de contexto y declaran que es pecado pedir prestado o tener deudas. Vamos a hablar sobre eso un poco de tiempo. Pero eso no es lo que Pablo está enseñando. Incluso hay personas religiosas que dicen que todo préstamo es pecado, pero ellos mismos tienen hipotecas. Pablo no está diciendo que endeudarse sea pecado. Este no es un comentario sobre las finanzas, sino sobre la deuda de amor que debemos a todos. Pero hablemos sobre este tema un poquito más. Cuando pagamos nuestras cuentas y impuestos, esas deudas se saldan, están terminadas, completas. Pero la deuda de amor nunca se termina de pagar. Jesús mismo lo afirmó en Mateo 5:42. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehueses. Para mí, tengo una regla personal cuando se trata de prestar. Primero oro al respecto, porque en nuestros corazones nosotros queremos ayudar a todos los que podemos ayudar, pero hay que pedir la voluntad del Señor en todo lo que hagamos. Incluso hay personas... me perdí.
Pero como nuestro deseo es ayudar, tampoco quiero interferir si Dios está enseñándole algo a esa persona. Hay personas que no saben administrar sus finanzas. Y si uno sigue dándole para que se saquen del hueco que se metieron, no aprenden la lección que Dios quiere para ellos. O hay otros que no quieren confiar en Dios. Entonces hay que pedirle al Señor, hay que orar cómo es que el Señor los está moviendo en ese momento. También, cuando yo le presto a alguien, lo presto no esperando que me devuelvan el repago. Porque cuando no repagan, entonces viene el conflicto con las personas. Entonces es mejor dar que recibir, dice la palabra del Señor. Pero hay gente que abusa sobre esas cosas. Pero cuando uno dé, que no lo haga de rencor, que sea amable en esas cosas. Y eso es lo que se lo enseñan las Escrituras. Ahora, si alguien le prestó, usted debe repagarlo. Pero para evitar problemas, por eso es que hay que orar y que hay que saber a quién prestarle. Y esperar que esperar que nadie se lo devuelva. Por lo menos esa es la regla mía. Pero el punto de Pablo es que nuestras relaciones deben estar marcadas por el amor. Si pedimos prestado, pagamos. Pero mucho es más allá de lo financiero. Debemos una deuda continua de amor a cada persona por lo cual Cristo murió. Cuando vemos a otra persona, primero debemos recordar que Dios los ama. Y porque Él la ama, nosotros también debemos amar a esa persona. Eso significa mostrar bondad, ejercer paciencia y tratarlo como alguien profundamente valorado por Dios. No importa cómo se miren, cómo se vistan. Como dijo Jesús en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sos mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Primeramente, el amor tiene que ser entre los cristianos. No permanecer como un amor falso como el mundo. Tenemos que de verdaderamente amar los unos a los otros, estar apoyándolos. Pero cuando no hay el amor en la iglesia, entonces, ¿cómo va a haber amor en el mundo si no lo podemos hacer aún entre nuestra gente? Hay algo acá muy importante también. La Biblia nunca dice que nos deben amor. Quiere decir que la Biblia nunca dice, a ustedes necesitan mucho más amor. A ustedes les deben el amor. No, Dios ya derramó su amor en nuestros corazones para que podamos dar ese amor a los demás con gozo, no con amargura. Por eso es que Pablo escribe, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Aunque nunca terminamos de pagar esta deuda de amor, si logramos algo extraordinario, cuando caminamos en amor, cumplimos el corazón mismo de la ley de Dios. Hay mucha gente que quiere vivir por los 10 mandamientos y son religiosos y pisteando la ley y viven muy amargados. Pero Pablo, Juan, aún Jesús los dice, uno cumple la ley cuando ama a los demás. Y si usted no ama a Dios, no va a poder amar a nadie.
¿Cómo se ve esta deuda continua en el amor en la práctica? Pablo nos da un cuadro muy claro. Leamos el versículo 9, dice, porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos tratan con 2 direcciones del amor. Los primeros 4 en una tabla son verticales, demuestran nuestro amor hacia el Señor Jesucristo, hacia nuestro Dios. Y los siguientes son horizontales. Muestra cómo amamos a los demás. Pablo los resume en una sola palabra, con amor. Amar. El amor es la fuerza más poderosa en la tierra, ¿sabían eso? Más fuerte que el mal. El cambio real en nuestro modo depende de que los cristianos amen a los demás como Jesús nos amó. La política no cambiará los corazones. Los tratados no lo harán. Las protestas tampoco. Si simplemente siguiríamos el ejemplo del amor de Jesús, el mundo se transformaría dramáticamente. La gente sería salva más rápido de lo que podríamos construir iglesias para recibirlos. Amar más es una de las maneras más poderosas en que podemos ayudar a Jesús a traer a otros a su familia. Los cristianos debemos una deuda continua de amor. Si los viviéramos como la iglesia primitiva, realmente cambiaríamos el mundo. Y la dejaríamos con las patas para arriba. Jesús sería tan atractivo para los demás que corrían a Él. Pero lo que pasa es que la gente de afuera ve la hipocresía entre la iglesia. Por eso hay que acercarnos más al Señor. Hay que hacernos estas preguntas. ¿Cómo estamos amando a los demás como Jesús nos amó? ¿Estamos ayudando a traer a las personas a Él con la manera que vivimos y amamos? Ahora veamos cómo poner esto de práctica. Me encanta cómo Pablo resume la ley. Si realmente amas a Dios y a los demás, no harás las cosas mencionadas. Adulterio, homicidio, robo o codicio. Veamos cada una. Adulterio. Hemos escuchado a personas justificar el adulterio en el nombre del amor. No puedo evitarlo, lo amo tanto. Es mi alma gemela, me lo debo a mí mismo. Es que el amor es amor, pero no es amor, por más que el cine o las redes sociales quieran convencernos, o este mundo. ¿Cómo puedes amar a alguien si lo estás arrastrando al pecado? Muchas veces confundimos amor con lujuria. Sería más honesto decir que estamos en lujuria con alguien por el adulterio. Es un pecado contra aquellos que decimos que amamos. Nuestros marido o esposa, contra nuestros hijos. Cuando alguien se sale del matrimonio, dices que amas a tu pecado más que tu familia. En ese momento, tu esposa o hijos no se comparan con la fuerza de tu deseo. El amor, como veremos, nunca hace daño. ¿Y qué del homicidio? Nunca matarás si amas a alguien. Pero hoy en día matamos
con los pensamientos en nuestros corazones. Matamos a los niños en el fondo, en el vientre de la madre. Matamos. El robo. No le robas a alguien a quien amas. Pero no fue nada, solamente fue algo pequeño. El amor no roba. Codicia. Si amas a alguien, te alegrarás de que sean bendecidos, no desearás lo que tienen. Una pregunta para ustedes, de reflexión. ¿Hay alguna área donde he justificado el egoísmo o he dañado a otras de alguna manera que necesita traer ante el Señor? Eso es muy importante. Hay una falsa enseñanza que todavía circula en muchas iglesias hoy. Ellos dicen, para amar a otros, primero debo aprender a amarme a mí mismo. Eso no es lo que Pablo quiere decir acá y eso no es lo que dice la palabra del Señor. Nosotros los amamos demasiado nosotros mismos. Usted no tiene que decirle a ninguna persona, usted tiene que amarse más. No. Nosotros estamos llenos de nosotros. La verdad es que ninguno de nosotros lucha para amarse a sí mismo. ¿Saben por qué? Porque eso es natural. Es como el niño. Eso es mío, quiero. Aquí se trata de amar a los demás primero. Es una cuestión de prioridad. Poner sus necesidades y deseos por delante de los nuestros. El mundo te dice, usted primero. La palabra del Señor dice, el Señor primero, después los otros, y usted es último. Esta es la deuda continua que todos debemos, porque debemos hacerlo, porque Jesús nos puso a nosotros primero. ¿Cómo podemos hacerlo? Por el poder del Espíritu Santo, no por las experiencias, no por gritando, no por llorando, no por corriendo. No. ¿Qué es el poder del Espíritu Santo? Que ha sido derramado en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo que nos fue dado. Nos ha dicho que no podemos cumplir la ley, que la ley nos condena. Pero aquí Pablo y Jesús nos muestran que el amor es cumplimiento de la ley. El amor es la fruta del Espíritu. El egoísmo es perverso, es una enfermedad que todos enfrentamos y debe morir en nosotros cada día. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Versículo 10. A menudo nos preguntamos cómo se ve el amor. ¿Qué hace el amor? Estos versículos nos dicen lo que el amor no hace. El amor no hace daño. Y si lo entendemos bien, cambiará la manera en que hablamos de los demás. No nos dejaremos atrapar por el chisme ni por la envidia. El griego aquí habla de hacer daño intencionalmente. El amor edifica, no destruye. Al acercarnos más a Dios, aprendemos más de su amor por su ejemplo. Romanos 12, Galatas 5, 1 Corintios 13 nos enseña que el amor es paciente, digno, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Entonces, ¿por qué chismamos? Una de las formas favoritas que usan los cristianos para justificar el chisme es decir, sabes que amo a fulano, pero algunos amigos, el amor no dice nada que haga daño.
no difundamos rumores, ni siquiera si creemos que pueden ser ciertos. Si alguien dice que te ama, pero luego habla mal de ti, ¿es eso amor? Según la Escritura, no. El amor se prueba en acciones, no en palabras. Y como creyentes, no podemos usar el amor como pretexto para pecar. El amor todo lo cree, todo lo espera, no guarda rencor, es paciente, bondadoso, manso y tierno. Santiago agrega este recordario poderoso. De una misma boca producen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago 3:10. Nuestra boca, nuestro corazón deben ser instrumentos de amor, no de daño. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Primero hay que examinarnos. ¿Mis palabras edifican a otros o los destruyen? ¿Qué cambios me está llamando el Señor a hacer en la manera en que hablo de los demás? Pablo ahora nos llama a vivir con urgencia en este llamado al amor. El versículo 11 y 12 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzando y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Pablo dice, y esto conociendo el tiempo. La palabra griega aquí es kairos, que no se refiere al tiempo cronológico, sino a un momento específico y designado en el plan de Dios. Pablo nos insta a considerar la calidad de nuestro tiempo y cómo lo estamos usando. Porque no estamos acercando a una hora divinamente establecida. Es tiempo de despertar del sueño espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando creímos. Para mí, hoy estoy más cerca que hace 19 años atrás. Este mensaje no es para darle miedo de que el Señor viene y va a regresar. Eso es verdad. Es un mensaje que debe motivarlos a nosotros a extender el amor que Dios los ha extendido a nosotros, a los demás, para que no se pierdan, para que no sean castigados. Porque nuestra salvación puede ser asegurada, pero hay gente que todavía no conocen al Señor. Eso debe motivarlos a nosotros a vivir en la luz, a vivir en amor y compartir eso con los demás. Hoy en el día es difícil emocionar a muchos cristianos con la creencia del regreso de Jesús. Pero es que hace tiempos que han contado esa historia. No, yo amo al Señor y voy a seguir las cositas. Yo voy a la iglesia cuando pueda. Y no, yo estoy tratando de ser bueno. Pero en el contexto acá de Romanos 13, esto es directamente relacionado con cómo amamos a los demás. La verdad es que no se nos acaba el tiempo para amar a las personas. Ese tiempo está corto. La noche la palabra dice acá, la noche está avanzada y el día está cerca. Por eso es que le digo muchas veces, hoy es el día de salvación, mañana no es prometido. El Señor puede a cualquier momento, ahora puede regresar. Las obras de las tinieblas pertenecen a la noche. Nosotros somos llamados a vivir como hijos de la luz, revisitándonos con las armaduras de la luz.
y debemos mantener nuestros ojos en Israel. ¿Saben por qué? Porque ninguna otra nación distingue nuestro tiempo de generaciones pasadas en la historia de la iglesia como la restauración y el significado profético de Israel hoy. Hay que tener un ojo en lo que está pasando allá. Porque sabemos que en el tiempo final todo el mundo va a venir en contra de Israel. Y eso es una seña que estamos llegando a los tiempos finales. Si Jesús viniera esta noche, 1 o 2 horas después de este estudio, habría cosas que hemos hecho o dicho esta semana, o incluso este mes, que nos daría vergüenza presentarle. La exhortación del Pablo es urgente. El tiempo para su regreso está cerca, muy cerca. Entonces, ¿cómo podemos entender los tiempos? Conociendo la Escritura. Por eso es que acá venimos y enseñamos la palabra del Señor, versículo por versículo, para ayudarle a entender la palabra del Señor. Para ayudarle, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? ¿Cómo esto aplica a mi vida? ¿Y cómo puedo vivir la palabra en este tiempo? Vivimos en la era de la gracia, el periodo entre la primera venida de Jesús y su pronto regreso. Juan nos dice en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el libro de Daniel se nos dice que el futuro fue dividido en 70 semanas de años o 70 grupos de 7 años. 490 años en total. Después de 79 de esas semanas hubo una pausa. ¿Qué pasó en esas 69 semanas? Desde ese tiempo, los 400, después de que se declaró eso en Daniel, 463 años después, entró el Señor Jesucristo entre nuestro mundo. Vino del cielo y entró a nuestro mundo. Queda una semana o 7 años que llamamos el tiempo de la gran tribulación, que falta de cumplirse. Estamos viviendo en la era de gracia. ¿Y cuánto durará? Hasta ahora, por lo menos ha durado más de 2000 años, pero el fin de esta era podría venir en cualquier momento con el rapto de la iglesia. Después de eso quedará el último periodo de 7 años, la gran tribulación. Sabemos que todas las cosas ya están cumplidas. Hemos visto la nación de Israel, una nación, una gente, un grupo de gente que perdió su nación y fue restablecido como una gente. Nunca ha pasado. Y muchas de estas proféticas acciones ya han sido cumplidas. Jesús nos dio señales de cómo serían los últimos días. Dijo que abundará los falsos profetas y los vemos hoy en día. Pablo también escribió en 2 Timoteo 3:1-5 sobre las cosas que pasarían en los tiempos del fin. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, sobrevivos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impuestosos, infatuados, amadores de los delitos más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negan la eficacia de ella. Claramente vivimos en ese tiempo ahora.
La maldad ha pasado del terrible a lo inmanejable. Lo que era malo y terrible y mal, ya no tiene vergüenza. Una pregunta, ¿por qué deberíamos estar motivados a amar en este tiempo? Porque entendemos los tiempos y sabemos que el fin está cerca. Es tiempo de acción, iglesia. Pablo dice que ese tiempo de despertar del sueño espiritual, debemos examinar nuestras vidas, hacer un balance de nuestra condición espiritual y tomar en serio el servir a Dios. ¿Por qué? Porque no queremos ser como los serbios malvados y perezosos que Jesús describió en Mateo 24. Aquellos que dicen, mi Señor tarda en venir. El tiempo es urgente. Imagínense esta ilustración. Es como cuando seguimos presionando el botón de posponer en la alarma de tu teléfono o de tu alarma de radio. No podemos darnos el lujo de estar espiritualmente dormidos. Hay que despertarnos hoy, iglesia. Una pregunta para ustedes. ¿En qué áreas hemos caído en pereza espiritual o nos hemos distraído? ¿Qué significa en términos prácticos desechar las obras de las tinieblas? Una pregunta muy buena, gracias que me la preguntaron. Si el tiempo es corto y el llamado es urgente, ¿cómo debemos vivir? Pablo responde llamándonos a andar en la luz y revestirnos del Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 13 y 14. Andemos como el día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, no en lujerias y lascivicias, no en contidas y en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveerás por los deseos de la carne. La guerra espiritual, el demonio, los espíritus, no son los que están haciendo caer en pecado. Es tus deseos carnales. Pablo nos da una lista parcial de las obras de las tinieblas que acaba de mencionar en este versículo anterior. Su llamado es sencillo: desechar estas cosas y prepararnos para vestirnos con un nuevo ropaje espiritual. Glotonerías. La palabra griega se traduce mejor como orgis o carusein, refiriéndose a la búsqueda de diversión carnal o al desenfreno. Basta con mirar algunas publicaciones en redes sociales durante el mes de orgullo o en ciertos lugares de nuestra ciudad y ver a personas tan ebrias que no pueden ni sostenerse, están borrachos, gritando, peleando o vomitando. Dicen que están pasándola bien. Este es el tipo de comportamiento que Pablo advierte. Y tristemente muchos creyentes hoy piensan que no tienen nada de malo. Todos hemos visto cómo las celebraciones de la carne rápidamente se convierten en ambientes de daño y oscuridad. No es juzgar, porque hay muchos de nosotros que hemos estado en ese momento, pero no debemos glorificar ese estilo de vida. No debemos aceptar ese estilo de vida ya siendo cristiano. Nuestro corazón debe quebrantar por aquellos que todavía están en su pecado. No aceptar esa vida pecamosa. Pero yo no la estoy viviendo. Pero la estás viviendo a través de esa otra persona o a través de las cosas que estás viendo en la televisión. Satisfaciendo los deseos de tu corazón.
Borracheras. La necesidad de beber, sea por diversión o por dependencia. Es que no, está enfermo. No, todos estamos enfermos, se llama pecado. Piense en esto, si no puedes disfrutar de la vida sin beber, hay un problema. Muchos cristianos profesantes defienden su derecho a beber. Pero, ¿qué hay de su derecho? Su obligación de amar y de dar ejemplo a sus hijos. Si tus hijos y tus bebés van a seguir tu ejemplo cuando sus amigos comiencen a invitarlos a beber, a fumar, a hacer drogas y quién sabe más. Porque no es lo que usted diga, es lo que ven en ti. Boca sucia, van a ser bocas sucias. Borracho, van a ser borrachos. Dios puede hacer cambio, pero no seas hipócrita. Inmoralidad sexual. La palabra griega aquí es koti, significa literalmente lecho para concebir. Pero Pablo la usa como un término amplio para cualquier actividad sexual fuera del diseño de Dios para el matrimonio. Eso incluye adulterio, fornicación, pornografía, homosexualidad y cualquier práctica sexual que se deshonre al estándar de pureza de Dios. Pablo dice que debemos desechar esto. Somos llamados a honrar al Dios con nuestros cuerpos. Ahora, ¿qué es la lascivia? Escucha esta definición. Lujuria desenfrenada, exceso, desenfreno, descaro. Eso describe todo tipo de comportamiento que no es digno de la presencia de Dios. En nuestra cultura hoy, esto se ve en la exaltación del pecado sexual, en el entretenimiento que glorifica a las tinieblas y en estilos de vida que persiguen el placer a cualquier costo. Tenemos orgullo sobre el pecado que aún celebramos un mes de orgullo. Contiedad y envidia. La rebelión y la envidia también deben ser desechadas. ¿Por qué? Porque hacen daño y el tiempo es corto. El chisme, la división, la crítica, el resentimiento, todas estas cosas destruyen relaciones y dañan el cuerpo de Cristo. Somos llamados a ser pacificadores, no sembradores de contienda. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pablo dice, vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque lo hemos hecho. Mire, Galatas 3:27 dice, porque todos los que habían sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. Piénsese en levantarse por la mañana, lucharse y luego ponerse la ropa más sucia que encuentres. Ninguno de nosotros haríamos eso. ¿Qué fue el punto de bañarse entonces? Yo sé que hay gente que no se lava los dientes. Esta juventud es como, no entiendo. Pero imagínense, la gente normalmente se baña, se limpia, se pone bien pispo, se pone el perfume y después ¿qué? Se van a poner la ropa sucia que está toda sucia. No. Nosotros debemos revestirnos diariamente del Señor Jesucristo, así como nos vestimos físicamente
para que los demás nos vean. Pablo dice que no debemos vestirnos del Cristo de vez en cuando, pero vestirnos de Él para que la gente nos vea y que vean a Jesús. En vez de ver a alguien mal humor, deben ver a Jesús. En vez de ver una persona amargada, deben ver a Jesús. En vez de alguien triste o habitado, deben ver a Jesús. No quiere decir que lo que se está pasando, que a usted se le murió el perrito, se le perdió el trabajo, se le murió un hijo. Eso trae tristeza, hasta trae amargura, hasta trae rabia contra Dios. No quiere decir que uno no está sufriendo, pero acá dice que aún en nuestras tribulaciones, que haya gozo, que vean a Jesús, que digan, wow, ¿cómo es posible que esa persona esté de esta manera? Sabiendo lo que acaban de pasarle en su vida. No es porque podemos nosotros, pero hay que vestirnos del Señor Jesucristo y pedir de su Espíritu Santo. Hay que revestirnos de Él cada día espiritualmente, tal como nos vestimos físicamente. Y notemos esto, Jesús no hace esto por nosotros, no, ni hace en lugar nuestro. Es algo que cada uno de nosotros debe hacer cada día. Es una decisión. O voy a honrar y ponerme a Jesucristo hoy, o voy a honrar a la carne. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer en este minuto? Si no lo hacemos, salimos al mundo espiritualmente desnudos, causando vergüenza a otros y a nuestro Señor. Al cerrar nuestro estudio, quiero dejarles con unos últimos comentarios. Cuando dice, y no provees por los deseos de la carne, me gusta como lo dice un escritor de la Biblia que ya murió, J.B. Phillips, en su versión. Dice, seamos hombres de Cristo de pies a cabeza, sin dar oportunidad alguna a la carne para que se desborde. Este es un llamado crítico. La triste realidad es que muchos de nosotros, tal vez la mayoría, pasamos más tiempo cada día pensando en cómo complacernos que en cómo agradar al Señor, si somos honestos. Alguien nos invita a salir a tomar algo después del trabajo y pensamos, puedo hacerlo. No tiene nada de malo, un poco de descanso, una cervecita. Pero, ¿no es eso pensar en satisfacer nuestra carne? ¿Pensamos en lo que queremos ver en la televisión o el cine? ¿O decimos, es solo una película? No hay nada malo de eso. Pero si en esa película hay relaciones sexuales fuera del matrimonio, o si se blasfeman el nombre de Dios, ¿a quién estamos complaciendo? ¿A nosotros o al Señor? ¿Cuál es la aplicación para nosotros a cerrar? En lugar de alimentar la carne, estamos llamados a alimentar la fe. ¿Qué hábitos o decisiones nos ayudan a revestirnos de Cristo? El mensaje de Pablo es claro. La manera en que andamos, las decisiones que tomamos, lo que alimentamos, todo revela si estamos viviendo por la carne o por Cristo. Así que la pregunta es, ¿cómo estás vestidos hoy? Si no estás vestido en Jesucristo, hoy es el día de ponértelo. Mañana, póngaselo de nuevo. El martes, también. Y el día siguiente, y el día siguiente, y el día después. Amén.
Lo que realmente importa no es cuánto sabemos de la Biblia, ni cuán religioso parecemos, porque me he visto de cierta manera. Soy santico, curita. Ni cuántas buenas intenciones tengamos. Lo que realmente importa es cómo caminamos día a día en amor y en la luz. Pablo nos ha mostrado esto de manera sencilla pero poderosa. Estamos llamados a amar porque el amor cumple la ley. Estamos llamados a despertar y entender los tiempos porque los días son cortos. Y estamos llamados a desechar las tinieblas y a revestirnos de Cristo, no solo una vez, sino cada día. Y eso es lo que quiero dejarles hoy. ¿Cómo estás vestido espiritualmente? ¿Estás caminando por la vida con los mismos patrones de la carne? ¿O te estás revistiendo de la presencia y el carácter de Jesucristo? Nadie puede hacer esto por usted. Pablo dijo, vistís del Señor Jesucristo. Así que hoy, al cerrar, quiero preguntarte otra vez, ¿hay cosas que necesitas desechar? ¿Hay áreas en las que has estado alimentando la carne en lugar de tu fe? Y hoy elegirás revestirte del Señor Jesucristo, no solo en palabras, sino en la manera en que vives, en lo que amas y cómo amas a los demás. Porque el tiempo es corto y el día está cerca. Y lo que realmente importa es que cuando la gente nos vea, lo vean a Él. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Señor, bendice nuestro tiempo. Ve delante de nosotros esta semana. Ayúdanos a aplicar estas cosas que hemos aprendido, Señor. A glorificarte a ti primero, Señor. A ser honestos con nosotros mismos. Y ser una luz en las tinieblas, Señor. Y demostrando el amor a los demás, Señor. Porque te amamos a ti, Señor. Porque tú los amaste a nosotros primero. Mandaste a tu Hijo a derramar su sangre por nuestros pecados. Muriste en la cruz. Conquistaste el pecado. Y conquistaste la muerte cuando resucitaste, Señor. Y vienes de nuevo. Gloria sea tu nombre, Señor. Esperamos decimos, Maranata. Maranata, bien pronto, Señor. Ven, Señor Jesucristo. Te esperamos. Mientras te esperamos que vean la obra y el fruto del amor en nuestras vidas. Ayúdanos a alcanzar a los demás por tu gloria y tu honra solamente. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el pueblo de Cristo dice, amén.